Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Una semana más en Hablemos de Mercado. Esta semana, bueno, como ya es habitual, tenemos mucha volatilidad en la tasa de interés. Las licitaciones son importantes. La tasa que un día cierra abajo del 5%, otro día está en 50, 70, 100. Vamos a hablar también de, bueno, de todo esto, de por qué pasa, qué esperar hacia adelante. Vamos a repasar los datos de actividad, como el EMAE, de balanza comercial. Y bueno, comentar también, obviamente, lo que está pasando en el Congreso, porque es importante el superávit fiscal para el esquema que tiene armado el gobierno. Así que bueno, tenemos bastante para hablar, así que vamos arrancando. Te paso la palabra, Manu. Juan, ¿cómo estás? Esta semana lo que un poquito perturbó el mercado y trajo volatilidad. A ver, la semana pasada tuvimos la licitación esta donde quedó un remanente más o menos unos 5 billones que quedan en circulación, donde el gobierno sale a aclarar de que iban a ser reabsorbidos, ¿sí? El día lunes fue esta licitación a la cual aplicaron los bancos en instrumentos Tamar más uno, si no me equivoco. Ahí se reabsorbieron 3,8 billones, ¿sí? Eh, bueno, eso por un lado. Por el otro, en materia que va en la misma línea, tenemos el tema de encajes, ¿no? Que el sistema de encajes cambió, ¿sí? El sistema de encajes hoy tiene que ver con, tenés que cumplir con el requerimiento de efectivo mínimo diario, ¿sí? Ya no es el promedio mensual que se venía computando antes, con lo cual lo obliga al banco a ser mucho más exigente en su forma de administrar esa liquidez, porque yo no puedo cerrar la posición del día si no tengo lo que me exige, digamos, la normativa del Banco Central. Y siempre vas a poner un poquito más, obviamente, para no caerte. Así que de alguna manera es como para retener más los pesos. Creo que aporta a bajar la volatilidad porque, Es contractivo. claro, sí, eso Eh, seguro. eh, Como vale recalcarlo, seguimos en este clima contractivo donde el gobierno absorbe todos los pesos que quedan. a ver, volviendo un poquito ahí, la licitación anterior, ¿qué pasó? A ver, si vos en un esquema de promedio mensual veías una potencial suba de tasas, de última, bueno, encajabas lo mínimo, Claro. tenías una pelota de peso circulando en la economía y eventualmente en la licitación que vos apostabas a que iba a haber una suba de tasas, de última te subías ahí o lo hacías justo al final del mes y bueno, eso te generaba también esos desajustes. El gobierno lo que hizo ahora es como justamente decir, bueno, todos los días vos me tenés que cumplir con este requerimiento de efectivo mínimo, ¿sí? Y ya no el promedio de todos los días, Claro, ¿sí? claro, Entonces, vos antes podías poner un día 10, otro día 30, otro día 50, y si el promedio te daba, no sé, los 30 que tenías que poner, estabas bien. estabas bien. Ahora es todos los días 30. Todos los días 30. Vos tenés que cerrar tu día con ese encaje. Ahora, eso obviamente trae más previsibilidad y al mismo tiempo más exigencia por parte del banco. Obviamente que es una política que va en línea con esto contractivo, ¿no? Con esta política monetaria más contractiva, más exigente. Y en ese punto, bueno, el dato era que en términos de encaje, en efectivo había unos 24,5 billones, ¿sí? De los cuales 3,8 fueron a esta licitación que se podía usar para encajes, ¿sí? Que fueron esta licitación de Tamar. La semana pasada nosotros habíamos hablado de que se iba a permitir justamente de que los bancos suscribieran estos títulos y que estos títulos a su vez funcionaran como garantía en el hipotético caso de que uno quisiera tomar un pase activo. ¿Que esto qué significa? Que el banco quiera tomar liquidez por un día. Si es como que cambia ese concepto de pase pasivo a pase activo. Hoy el banco, teniendo títulos, sí, en su cartera, Tamar, en este caso más uno, que fueron los del día lunes, podría eventualmente agarrar y tomar un pase activo, que significa es, yo puedo agarrar y ir y pedirle liquidez al central. Eso, en algún punto, lo que va a hacer es tratar de calmar las aguas. De todas maneras, no es lo que estaríamos viendo en el mercado, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser esta medida y nos vamos a encontrar con un montón de medidas de acá los próximos 2 meses, porque obviamente que hay un descalabro fuertísimo, hay una bola, digamos, ahí de pesos que están tratando de acomodar, y por otro lado también tenés una pauta que tampoco estaría tan clara, ¿sí? Que es el hecho de decir, bueno, este manejo discrecional que hace el gobierno, porque al fin y al cabo termina siendo discrecional, o por lo menos más atado a tipo de cambio, es decir, el agregado monetario, ¿cómo lo manejo? ¿De dónde? Porque en algún punto el gobierno lo que aclara siempre es
en la medida que nosotros veamos, ¿sí? O inyectemos cierta liquidez al sistema, porque no hubo un roleo de deuda como el que nosotros esperábamos, bueno, si vemos que no hay una demanda de pesos, esos pesos se van a Claro. reabsorber. Bueno, ¿cuál es el criterio que usan para Sí. determinar eso? Ujú. No está claro. Sí, ¿cómo haces para saber cuándo es demanda, cuándo no, cuándo? Sí, al final termina siendo en la práctica una política discrecional, lo cual te da esa pauta de que va a seguir habiendo ruido y de que pueden haber medidas nuevas. La realidad es que el mercado todavía no encuentra esa tasa de equilibrio que sería para el mercado. Y bueno, y mientras tanto es como que nos vamos yendo a los extremos. Un día los bancos colocan mucho en algún momento del día y la tasa se cae, que suele ser más al Ujú. cierre. Otro día toman mucho y la tasa se va muy alta. Entonces está complicado porque eso además te mueve todas las tasas de Todas la las tasas. economía de referencias. Sobre todo eso lo vemos en las curvas de pesos, cuando vemos las LECAPs y demás. Y obviamente que nos va pegando en la cartera, pero también abren la oportunidad de hoy invertir a tasas muy altas en pesos. Ujú. Creo que la LECAP de la que vence ahora en septiembre estaba en arriba del 5% Arriba del mensual. 5%. Son tasas muy buenas para el que tenga liquidez para aprovechar. Y obviamente los tramos un poco más largos también están altas las tasas. El tema es que, bueno, con las elecciones de por medio, ahí depende de cuál sea tu estrategia. Obviamente que una estrategia donde vos hagas un carry trade o te posiciones en pesos especulando a su vez con que el dólar no suba, y bueno, es mucho más arriesgada obviamente porque vas a depender de un resultado electoral muy distinto a me sobra liquidez y nada, es una plata en pesos, es un gasto que tengo que hacer en pesos de acá a Claro. 3 meses, bueno, lo colocas en Claro, pesos y te quedas en pesos. yo empresario, a ver, en alusión a lo que decís vos, Juan, tengo costos, ¿sí? A ver, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar eventualmente costos logísticos, materia prima, ¿sí? O sea, que son los que componen un estado de resultado. Generalmente, a ver, ¿qué tipo de decisión toma el empresario local? Decir, bueno, me sobró esta cantidad de dinero, la tengo remanente, pero mira, la tengo solamente 5 días, 10 días o lo que fuera, ¿sí? Lo dejo en un money market justamente para que no se deprecie el valor y que vaya medianamente atado a una tasa, ¿no? Ujú. Y le gano unos mangos a una X cantidad de dinero que dependiendo del tipo de negocio, el flujo que uno tenga, representa mucho o poco volumen. ¿Cuál es el tema? Hoy, ¿sí? Vos tenés instrumentos de mucha liquidez, con una LECAP, que te rinden una tasa efectiva mensual de arriba del 5%. Obviamente que para los títulos más cortos, pero no necesitas más, ¿sí? Ujú. A ver, el concepto es ese. Ahora, si uno eventualmente decide dejarlo en un instrumento que te rinde el 2 versus uno que te rinde el 5, es una elección personal de esa compañía, ¿sí? O es porque no conoce el instrumento. Entonces, a lo mejor hace 2 años podíamos decir que uno tenía la opción de mirar un costado. La verdad que era una vorágine totalmente distinta. Tasas que corrían mucho más rápido, el 20%. Era una economía mucho más nominal, vamos a decir. Sí, capaz Hoy, que tenías la tasa al 120 y en un instrumento el otro 122 y bueno, no te cambia mucho. no te cambiaba mucho y la cuestión administrativa y el componente que implicaba la transferencia de esos fondos, después pedir el reembolso del impuesto al débito o lo que fuera, a ver, terminaba generando algo muy engorroso que la compañía no quería explorarlo. Ahora, hoy, yo te diría que ya no es tanto una opción. De hecho, en realidad es una elección no hacerlo. Porque tener un rendimiento del más del doble para una liquidez de muy corto plazo no es un detalle menor, ¿sí? De hecho, te puede eventualmente pagar la administración de una compañía, ¿sí? Entonces, y hoy la economía nos obliga a eso. Ahora, las tasas reales tan positivas como las estamos viendo hoy, no es normal, ¿sí? Entonces, te digo, son herramientas que hay que explorarlas, que de hecho le venimos hablando mucho con algunos clientes que eventualmente se van animando al tema mercado, algunos lo conocen más, otros tienen un poquito menos de gimnasia, pero yo creo que por ahí es momento de empezar a ahondar en eso, inclusive también en lo que es materia financiamiento, en el mercado de capitales, uno tiene herramientas que son mucho más flexibles y que uno las ajusta a su ciclo de capital de trabajo. Sí, por ahí hoy si podés prescindir de eso, está bueno por Tal ahí dilatar las decisiones de inversión De- que puedas, porque la verdad que la tasa está alta, Tal cual. pero como vos decís, es una buena herramienta que siempre hay que tener a mano y que hay veces que no te queda otra, porque si es parte de, si sí o sí necesitas ese financiamiento en tu capital de Tal trabajo, y bueno, por más que la tasa sea alta, en muchos casos la tenés que pagar igual. Claro. Y después,
hacia adelante, por ahí, bueno, quizás después de las elecciones ya podés tener algún cambio, que ya vamos a profundizar sobre eso. Pero antes lo que por ahí quiero remarcar también es que esto es la mejor forma de ver cuando por ahí los economistas o nosotros mismos decimos una tasa de interés alta es malo para la actividad económica. Es por esto, porque si podés no invertir en algo, lo haces, porque la tasa está alta, porque empezás a mirar negocios financieros antes que negocios, cuestiones operativas o De negocios más economía de la real. economía real, tal cual. Bueno, de hecho el EMAE el último mes, el EMAE es un proxy del PBI, es un indicador que mide el nivel de actividad económica. En el mes de julio la actividad económica cayó un 0,7%, si bien el acumulado del último año sigue siendo más de 6%, o sea, es un buen dato, digamos. La realidad es que ya llevamos 2 meses donde la actividad viene cayendo y es razonable por la tasa de interés, también es razonable por una cuestión de incertidumbre, porque por ahí, más allá de la tasa, también puedes decir, no, mejor antes de hacer determinado movimiento, determinada inversión importante, espero a el resultado electoral porque me va a dar un panorama. Es difícil en Argentina tener un panorama de un año, ¿no? Incluso más, obviamente que es más difícil todavía, pero las elecciones son un punto importante y también creo que porque nos dura el miedo de lo que pasó en las PASO con Macri, entonces es como que, viste, somos todos muy recelosos y bueno, y está bien, a ver, al final lo que tratamos es de protegernos. Mira, en ese sentido, a ver, conversación real con esta semana con un cliente puntual. Estaba buscando una línea justamente para capital de trabajo, para justamente una campaña agrícola y un poco el problema puntual que tenía era ese, o sea, yo no puedo tomar una línea al 50% de tasa, porque mi negocio en dólares no rinde eso. Claro, además que estás tomando en pesos y tu negocio está en Está en dólares. dólares. Con lo cual, bueno, ahí eventualmente tenés que tratar de tomar en dólares, ¿no? Obviamente. A ver, Pero cada son negocio. problemas que se enfrenta el empresario. Claro, entonces, a ver, y en términos reales, si vos ves poca volatilidad en el tipo de cambio o, o ves una volatilidad en el tipo de cambio, bueno, tendrías que contemplar que ese tipo de cambio, por lo menos, se mueva un 40%, como para que el negocio un poco decir, che, bueno, con eso voy a poder repagar esa deuda, pero no estás viendo ese escenario del todo, o sí. Ahora, el mercado sí también, la realidad, y un poco lo que hablaba con esta gente, te da alternativas, o sea, negociar algún pagaré hard dólar o eventualmente la posibilidad de hacer alguna cobertura con futuros está. Y eso es lo bueno de última que tiene esto, y es lo que yo hablaba con esta. A lo mejor te digo, pospondría lo que se pudiera para después de las elecciones, como bien decís vos, eh, porque obviamente que la volatilidad nunca es buena y al margen de eso, en términos de tasa, siempre te impacta, por más de que uno le busque la vuelta. Ahora, alternativas en términos de mercado y que se ajusten a tu flujo están. ¿Sí? Sí. Entonces, hoy nos tendremos que convertir en algo mucho más eficiente de lo que éramos antes. ¿Sí? Que un poco el concepto que veníamos hablando. Sí, sí, en las todos los últimas. aspectos. A nivel operativo, financiero, sí, eso es importante porque también es la dinámica que comentábamos la semana pasada, que venimos viendo, que lo ven bueno, muchos empresarios y nosotros como asesores, analistas también, que no podés trasladar la suba de costos, no la podés trasladar al consumidor, no podés subir los precios porque si no, no vendes. Entonces estás en una situación donde los márgenes se comprimen, que también en cierta medida es razonable porque justo en este momento por ahí estamos en un escenario un poco más cerca de las elecciones y es bastante distinto, pero si uno pensara en lo que era el país hace 3 meses, 4 meses, el riesgo que tiene invertir en Argentina en ese momento era bastante más bajo y post elecciones creo que va a ser bastante más bajo de lo que venía siendo los últimos años. Y siempre en cualquier negocio, si tu negocio es más riesgoso, vas a ganar más plata y el riesgo depende del país donde estás. Entonces, Obviamente. en un país, en una economía más normal, no es lógico ganar lo que muchos empresarios ganaban cuando la economía estaba totalmente desordenada. Está bien, todavía estamos en una transición, pero si logramos pasar a esa economía ordenada, y los empresarios tienen que resignar ganancias porque también están teniendo menos riesgo y otro entorno de negocios. Los va a obligar a ver bien los números de la compañía, a lo mejor a ver un negocio más en términos de volumen, ¿sí? Porque los márgenes obviamente se van a recortar. Y también vas a pasar a un escenario donde ya estoquear mercadería ya no es un negocio. O sea, a ver, históricamente estoquear mercadería era un negocio, era la forma que tenía el empresario de dolarizarse y de esa forma, a ver, se mantenía de pie. Hoy, el que hizo eso el último año,
Y la verdad es que si vos lo comparas contra una tasa o eventualmente cualquier instrumento del mercado, la verdad es que perdí mucha guita. Sí, o contra el propio roleo O de tu contra negocio si vendes. tal cual. Digamos. O si eficientizas tu cuestión operativa, Ujú. ¿sí? De administración de stock, porque hoy tener mercadería parada un año no lo veo negocio, ¿sí? Y eso yo creo que es un cambio de concepto totalmente distinto, así como sacar una línea en pesos pretendiendo de que la misma inflación te la licúe o el tipo de cambio. Ujú. Cuando convengamos que ahora estás arrancando un 30% por encima de la inflación de tasa, o sea que Es una locura, ya no solamente necesitas una inflación, sino que necesitas una inflación que se dispare fuertísimo. fuertísimamente Hoy tenemos para una que eso inflación pase. corriendo al 20 y una tasa al 50%, ¿sí? En el mercado, sin costos, ¿sí? Entonces, ¿qué estás viendo vos en el mercado? O sea, ¿qué esperas vos? ¿Una inflación que se dispare arriba del 50%? Ujú. Ahora te pregunto, nosotros recién decíamos, esto es muy probable que después de las elecciones cambie, y creo que es independiente del resultado que se dé, va a cambiar en un sentido o en el otro. Pero ¿qué esperas vos, Manu? ¿Esperás que las tasas bajen? Por ejemplo, si el oficialismo logra hacer una buena elección, después podemos discutir qué es buena elección, ¿no? Porque hay encuestas, si los números se dan, no, pero digo, en un escenario donde gana el oficialismo, esperamos que las tasas bajen, no tanto, va a ser difícil, porque la inflación, por ejemplo, sigue bajando, con lo cual tenés un margen para bajar la tasa, siempre y cuando el mercado convalide, digamos, Convalide. ¿no? Bueno, a ver, creo que nosotros y un poco lo habíamos discutido antes del programa, si nos trasladamos más atrás, vimos un pequeño escenario de estabilidad y vimos como un sendero que iba todo muy bien, hasta que, bueno, se descalabró todo esto y que empezó con el tema del desarme del EFIS, pero veíamos un riesgo país que venía bajando, empezamos a hablar en ese momento del acceso al mercado, a los mercados internacionales de crédito, y de repente hoy, bueno, es como que eso pasó a un segundo plano. Obviamente que los desafíos que tenía el gobierno eran bastante ambiciosos y hoy tiene una elección de por medio que no es un detalle menor. Yo creo que si las elecciones salen de forma positiva, obviamente que tendría que haber un escenario de normalización. No digo que vaya a ser fácil, porque, a ver, esta gimnasia, por ejemplo, este tema de la volatilidad de tasas con tema bancos, eh, tiene que ver tiene que ver con el tema de la liquidez y justamente de esta gimnasia que los bancos antes no tenían. Y entonces, al margen de eso, ¿no? Obviamente que también hay volatilidad por una cuestión de elecciones, en todo lo que tiene que ver con curva de pesos, pero yo creo que, a ver, si uno va a los pilares que tiene el gobierno y que es el tema del superávit fiscal, la liberación de cepo, ¿sí? Con una elección eventualmente ganada, bueno, tendría que haber un clima mucho más positivo y eventualmente, bueno, ver un sendero de inflación que siga a la baja, un tipo de cambio medianamente controlado. Obviamente que tendríamos que retomar en la conversación el tema de acumulación de reservas. Yo creo que eso es como que al gobierno de última se le va a permitir, digamos, hacer la vista gorda hasta después de las elecciones. Sí. Ya si después de las elecciones no seguimos hablando de eso, y bueno, va a haber un poco de nerviosismo, ¿no? Sí, dicho sea de paso, lo confirmó Toto Caputo, eso no va a pasar, no van a acumular reservas hasta las elecciones, con lo cual coincido en ese sentido. Y por ahí también agregar que hacia adelante creo que el desafío va a estar en de alguna manera ir acomodando las necesidades de liquidez. Me parece que obviamente es discutible, pero creo que es bastante evidente que hay demanda de pesos en el mercado, hacen falta pesos, hace falta más liquidez. El gobierno ante esa situación toma una postura más cauta de decir, bueno, ante el peligro de que eso me afecte la inflación, me afecte el tipo de cambio, algo que son las banderas con las cuales me presento a las elecciones, antes de asumir ese riesgo, prefiero mantener una tasa súper alta, ser muy restrictivo y bueno, y no sé, después veremos. Hay un costo, obviamente, que es todo esto que comentamos, actividad, mucho malestar por parte de sobre todo, creo, de muchos inversores. Pero bueno, es el camino que eligieron. Al margen de eso, creo que el desafío va a ser de a poquito ir soltando liquidez y un poco despegarse de ese miedo, que obviamente que según después de las elecciones yo creo que el clima es otro. Y en ese marco, repasando un poco lo que decíamos la semana pasada, por ahí el gobierno también elige, ante la duda de que la gente se empiece a desprender de los pesos, decide que haya pocos. Sí. Entonces, eventualmente, si ya no está ese peligro de que la gente se desprenda de los pesos por las elecciones, porque las elecciones ya pasaron, bueno, por ahí yo creo que la política monetaria va a cambiar bastante en ese sentido. Después podemos discutir en qué tanto tiempo, no va a ser fácil, pero creo que eso debería pasar. Y ahí te pregunto,
cómo armamos una cartera que con globales, con acciones. Bueno, ahí el punto. Perdón por las dudas. Después vamos a repasar el otro escenario, ¿no? Por las dudas. Obviamente. Pero, a ver, si uno se pone un poco agresivo, todo lo que tiene que ver con materias globales es lo que más upside de valor podría llegar a tener eventualmente si el gobierno le va bien, sobre todo por una cuestión de compresión de riesgo país, ¿sí? Mientras más largo se vaya uno en duration, digamos que un bono más largo, sí, que tenga un vencimiento mucho más posterior, obviamente que el upside de valor, el incremento que vaya a tener en el valor ese título va a ser mucho más grande, ¿sí? Eso, un G41 es un ejemplo de eso. Y eso es para un escenario favorable. O sea, y cualquiera en esa curva, ley local o ley Nueva York, va a tener más o menos el mismo destino, ¿no? Y después, bueno, un poquito, si uno estuviera un poco más conservador, tenés otros títulos que ahí yo me iría más a un escenario del medio, es decir, ¿no? Si veo que hay un potencial riesgo o alguna cuestión que no estemos viendo, bueno, sí, por ahí un Bopreal cortito, ¿sí? Claro. Los Series 7 podría llegar a andar bien, son instrumentos que tienen muy buen rendimiento y si no una ON de alguna compañía que la verdad que están con tires bastante, Claro, ahí te quedas bastante más conservadoras. un poquito más fuera de lo que es las Sí. elecciones. Estás ahí, digamos. Y también, Pero, sí, no, decime. No, a ver, y en el otro día veía una comparativa que era muy interesante, que era cómo estaban rindiendo compañías locales versus compañías de Brasil, ¿sí? Y obviamente que había un diferencial en términos de rendimiento, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que también se ve? O sea, la ON corporativa, ¿sí? Es como que va muy por fuera de esa dinámica, digamos, que lleva el soberano. Cuando decimos soberano, esto es lo que tiene que ver con materias globales. Las compañías, digamos, se las está viendo como algo mucho más seguro y se las ve en línea con lo que hablamos el otro día, se las ve con un riesgo país distinto, ¿sí? Porque eventualmente si yo estoy convalidando una TIR del 3, del 7-8%, eventualmente estoy viendo un riesgo país más o menos en orden a los 400 puntos, Claro. que es con lo que es el riesgo país que tiene todo, los emergentes, digamos, ¿no? Entonces, yo en ese sentido es como que de última, si me quiero poner un poquito más cauto, me iría a una cuestión así, ¿sí? Sí, y por el lado curva de pesos, creo que también hoy estar posicionado en bonos en pesos que sean medio largos o que sean después de las elecciones, en cierta medida es también estar en este escenario de beneficiarte de unas elecciones donde el oficialismo hace una buena elección, por la redundancia. La semana pasada habías hablado del tema de los SAR. Claro, bueno, la tasa ser altísima, Ujú. ¿sí? Eso por un lado, pese a que el escenario de desinflación se dé, digamos que la inflación siga bajando, la realidad es que te estarías ganando, por así decir, una tasa muy por encima de la Por inflación. las dudas, explica brevemente ahí el tema del rendimiento del SAR. O sea, Claro, lo que hace el bono ser es ir pagándote según la inflación que se va midiendo, básicamente. Ujú. Entonces, obviamente, lo que pasa es que hoy entras con un descuento, entonces eso hace que ganes más de lo que va a ser la inflación futura, digamos, ¿no? En resumen, te pagan la inflación más una tasa. Claro, Sí. exactamente. Si rinde el bono, un bono SAR rinde 20%, te va a pagar inflación más el 20%. Hoy la curva de bono SAR te va rindiendo creo que entre el 10 o 12% al 32% de recorrido, según si te fueras muy largo o un poquito más corto con vencimientos al año que viene. Claro, así es. Y por el lado de pesos, tasa fija en pesos, digamos, bueno, ahí creo que la clave está en el que, sobre todo, y esto es más evidente cuando para el que hace carry o que especula con el tipo de cambio a la vez, que obviamente es muy riesgoso, pero si después el dólar se mantiene en estos niveles producto de las elecciones, del resultado electoral, y vas a hacer una muy buena tasa, leí bastante por ahí en las redes que hay algunos que tienen miedo de que el esquema monetario cambie y ya no haya más bandas, con lo cual el dólar se podría ir a números muy altos. No sé si coincidís conmigo, yo creo que el eliminar las bandas, quizás hasta sería un mensaje un poco complicado por parte del gobierno, porque es como decir, creo yo que está el riesgo de que se interprete de, che, si va la banda, veo que va la banda y que no lo freno, entonces ante la duda la saco, por así decir. Vos imaginate que hoy estamos en un escenario donde el gobierno tuvo que salir a convalidar tasas. O sea, de hecho, un dato que pasó la semana pasada fue de que a ver, la caución esta semana recorrió, pasó del 0% de tasa, ¿sí? Vos podías tomar dinero, en realidad el 2%. Podías tomar dinero el 2%,
al 140%. ¿Sí? ¿Qué hizo el central? Dice, bueno, salgamos a intervenir y pusieron piso a la tasa en el 41%, ¿sí? Vía pases pasivos. Y en ese escenario, a ver, si vos tenés que salir a convalidar esa tasa, claramente no estás cómodo con el tema tipo de cambio. Yo honestamente pienso que ganadas las elecciones, no veo un escenario donde el gobierno vaya a salir a decir, che, mirá, saquemos el esquema de bandas cambiarias, digamos, porque no están la normativa macroprudencial y la política económica, digamos, todavía no está clara, ¿sí? Y eventualmente este tema de la liquidez que nos plantean, bueno, a ver, esto que pasó con el tema tasa y estas intervenciones, la venta de futuros también, que no lo mencionamos en este capítulo, pero el tema venta de futuros también, a ver, son señales directas por parte del gobierno de que no quiere que el tipo de cambio hoy por hoy se les vaya. Obviamente tiene que ver con una cuestión más que nada inflacionaria, ¿sí? Pero al margen de eso, ¿sí? Es importante ver que el gobierno no está cómodo, o sea, con ese tipo de... O sea, a ver, Sí, no con está un tipo cómodo de con un cambio tipo tan de cambio tan alto. alto. Y todas estas señales las dio ¿cuándo? Cuando tuvieron un tipo de cambio, un spot que estaba casi al 6% del techo de la banda, ¿sí? Entonces no es que se está viendo tanto la liquidez del sistema, sino que más bien se está evaluando el tipo de cambio para ver si se va... O sea, a ver, lo quiero planchar un poquito más para abajo, ¿sí? Hoy la tasa es insoportable. Y ojo, si quieren plancharlo post elecciones va a ser más fácil. Va a ser más fácil. O también, bueno, podrían dejarlo correr un poquito, pero yo no lo veo corriendo demasiado, yendo muy arriba, porque el contexto va a ser otro. Por ahí estamos analizando lo que pasaría si lo hacen hoy y después el contexto va a ser otro. Así que en línea con eso, para ir cerrando, porque estamos medio pasados de tiempo, veamos el otro escenario. ¿Qué pasa si o cuál es la idea, si vos crees que puede ganar el kirchnerismo, hacer una buena elección? Creo que los mejores activos serían estar fuera de activos argentinos, justamente. Creo que eso implicaría un riesgo país un poco más alto. Seguramente sería mejor tener CDRs, quizás con ONs, bueno, podés estar un poco resguardado quizás, pero bueno, priorizar dólares por sobrepesos. Y en ese sentido también creo que habría que pensar en que, dado ese escenario, hasta el tema tipo de cambio y el tema, digamos, el programa económico puede estar en juego, porque si vas a tener problemas para sostener el superávit fiscal, por ejemplo, que es una de las piezas principales, y si la oposición va a tener poder y va a poder, más allá de proyectarse a las siguientes elecciones. Que un poco la dinámica de esta semana con el tema de las leyes estas fue en esa línea. Claro, si esos escenarios empiezan a tener más probabilidad, y no sé hasta qué punto, o sea, el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy grande por mantener ancladas las expectativas y dar ese mensaje de, sí, pero sigo teniendo el control pese a todo. Y en la que las expectativas se te desanclan es cuando los planes económicos tienden a fallar, por no decir casi todos, con lo cual ahí creo que sería importante estar parados en dólares. Bueno, Juan, creo que con eso damos por concluido el capítulo. Sí, nos quedó pendiente repasar la importancia del superávit fiscal, pero bueno, lo podemos dejar para la semana que viene. Para la semana que viene. Bueno, nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.